A la dictadura no le importa el pueblo venezolano. Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, se pronunció respecto al envío de gasoil por parte del régimen de Maduro hacia Cuba. En medio de la emergencia que vive el país por la falta de combustible, a través de su cuenta de Twitter, el diplomático publicó una fotografía en la que aparecen los supuestos 4 barcos cargados con gasoil y con destino a Cuba. Estos son los 4 barcos que partieron del muelle de Amuay cargados de gasoil vía Cuba. Al régimen no le importa el pueblo venezolano, su único objetivo es entregarle los recursos del país a Castro. Resaltó además que el régimen chavista ha entregado más de 40.000 millones de dólares en 20 años por concepto de petróleo, y sin contar la ayuda humanitaria y plantas eléctricas que se han enviado a La Habana, mientras los venezolanos en una grave crisis humanitaria. Es inaudito que mientras el pueblo venezolano sufre por no tener combustible, mientras los médicos no pueden ir a sus centros médicos por falta de gasolina, la dictadura le regale a Cuba gasoil. Esto solo demuestra que no les importa el pueblo venezolano. También recordó que en Venezuela no se produce gasolina porque se destruyeron las refinerías del país y que además no se está importando ese combustible porque nadie quiere hacer negocios con un régimen que no es reconocido y es corrupto. Adicionó que es momento de velar por la gente y es por ello que respalda la propuesta del gobierno de emergencia nacional de Guaidó. Más de 2 meses sin agua potable, reportaron vecinos de los distintos sectores de las parroquias La Guaira y Maiquetía en el estado Vargas, según denuncias realizadas este sábado 28 de marzo. Residentes de ambas parroquias compartieron la información con los voluntarios de la Asociación Civil Acción Ciudadana, quienes vienen realizando un trabajo de acompañamiento social y comunitario en ambas parroquias. El mayor problema en La Guaira es sin duda alguna la falta de agua potable. Se dificulta de esta manera para los vecinos poder cumplir a cabalidad las normas de higiene recomendadas, aunque la comunidad está cumpliendo a salir de la casa para buscar agua, comentó el párroco de la Catedral San Pedro Apóstol de La Guaira, el sacerdote Abelardo Vaso. Otros residentes reportaron a Acción Ciudadana que el único mecanismo para hacerse de agua potable es comprando camiones cisterna, pero la falta de gasolina y el alza de los precios imposibilita el acceso a esta opción. Una cisterna puede estar costando entre 10 y 20 dólares, y no todos los vecinos de La Guaira a Maiquetía tienen para poder pagarlo. Muchas familias se ponen de acuerdo para contratar camiones entre varios. Además del costo, está el tema de la falta de gasolina. Ya muchos no pueden prestar el servicio, comentó el infociudadano del Pitazo, Rigoberto Burgos. Twitter restringe la cuenta de propaganda de prensa presidencial de Maduro. La medida adoptada por esa plataforma se evidenció cuando la cuenta prensa presidencial no pudo tuitear la población de la vicepresidencia del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Twitter ha estado bloqueando y restringiendo las cuentas de funcionarios o instituciones del régimen de Maduro, porque considera que el contenido que publican va en contra de sus políticas. El régimen ha logrado recuperar algunas de ellas, no obstante, con otras no ha tenido la misma suerte, como es el caso de la cuenta de Delcy Rodríguez, quien se vio obligada a abrir un nuevo perfil. Las acciones de Rosneft 7,6% en la bolsa de Moscú en la apertura de este lunes. Fue la reacción de los accionistas a la venta de las operaciones en Venezuela al gobierno de Vladimir Putin, y es que las sanciones de Estados Unidos a sus filiales eran una preocupación para los inversores. Mikhail Leontiev, portavoz de Rosneft, dijo a la agencia rusa TASS que la venta de las operaciones en Venezuela fue una decisión basada en los intereses de los accionistas. Ahora los accionistas, agregó, esperan el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a las filiales. Las subsidiarias a las que se refieren son Rosneft Trading y TNK, ambas sancionadas por el gobierno de Donald Trump este 2020 por comercializar el crudo de la estatal Petróleos de Venezuela. Por lo anterior, las acciones de Rosneft 7,6% este lunes en la apertura de la bolsa de Moscú, hasta los 235,71 rublos. Fue la celebración de eliminar el riesgo Nicolás Maduro de los balances financieros. La alegría, no obstante, apenas duró unas horas. El precio del barril Brent se desplomó 7% en Londres hasta cotizar a $23 el barril por primera vez desde noviembre de 2002. El desplome de los precios siempre es una mala noticia para una petrolera,
y Rosneft, como otras multinacionales, lo está pagando en bolsa. A la 1 de la tarde, hora de Moscú, la acción de Rosneft cotiza a 299,85 rublos, 1% menos que el cierre del viernes de 302 rublos. ¿En qué consiste la crisis de la gasolina en Venezuela? Con el país paralizado, el consumo se ha reducido drásticamente, pero tampoco se pueden movilizar los alimentos desde los centros productores hacia las plazas de consumo, y ese va a ser un asunto que concentrará la atención en los próximos días. Preparémonos, la crisis de la gasolina está aquí. Venezuela tuvo uno de los sistemas de refinación de petróleo más avanzado y eficientes del mundo. Desde el comienzo de la producción comercial petrolera, los distintos gobiernos siempre procuraron acompañar la mayor extracción de crudo con un incremento consecuente de la capacidad para agregarle valor a los hidrocarburos, mediante la obtención de productos tales como la gasolina, diésel y lubricantes, entre otros productos. Así se le exigió a la Royal Dutch la construcción de una refinería, la cual fue inaugurada en 1947 en Cardón, Estado Falcón, a la que siguió la refinería de la Creolet en 1950 en Amuay, para luego en 1956 erigirse la de Bajo Grande en Zulia. Las tres conformaron lo que fue el más grande conglomerado de refinación del petróleo del mundo, el Complejo Refinador Paraguana, con una capacidad de 971.000 barriles diarios de derivados. Luego fueron construidos las refinerías del Palito, Estado Carabobo, con capacidad de refinación de 141.000 barriles diarios, y la refinación de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, apta para procesar 192.000 barriles para ser transformados en gasolina y otros productos. Así, la totalidad de procesamiento alcanzó 1.303.000 barriles diarios. De estos se llegaron a exportar 700.000 barriles diarios con un valor de 25% mayor que el de un barril de petróleo. En su mejor momento, el consumo interno llegó a representar 600.000 barriles diarios, con una economía del 60% más grande de lo que es hoy. Actualmente, de esa capacidad instalada apenas se utiliza como mucho el 3%, equivalente a 40.000 barriles diarios, absolutamente insuficientes para abastecer el mercado interno, aun con su reducido tamaño. Se estima que el consumo local se sitúa hoy en 150.000 barriles diarios entre gasolina y diésel, de los cuales unos 110.000 barriles diarios deben ser importados. Estos barriles se terminan regalando debido a esa política que sugirió Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes, embriagados de demagogía, optaron por regalar los combustibles para que una parte de ellos fueran contrabandeados. De esta manera, el subsidio a esos carburantes llegó en 2014 a unos 8.000 millones de dólares anuales, a un costo enorme para el fisco venezolano y para el pueblo, que lo termina pagando en forma de un déficit fiscal que ha generado una hiperinflación que destruyó las remuneraciones de los venezolanos que viven de su trabajo. Pero el problema no se quedó allí. Ahora, en medio de la crisis, el problema se está sintiendo en toda su magnitud. Sin caja para financiar las importaciones, el régimen había optado por entregar petróleo crudo a cambio de gasolina a compañías rusas e indias, a un costo sideral debido a fletes por las distancias recorridas por los tanqueros. Con el país paralizado, el consumo se ha reducido drásticamente, pero tampoco se pueden movilizar los alimentos desde los centros productores hacia las plazas de consumo, y ese va a ser un asunto que va a concentrar la atención en los próximos días. Preparémonos, la crisis de gasolina está aquí.